Qué privilegio el nuestro de darnos cita a través de este medio para estar adorando a Dios y recorrer un camino en el cual nuestras vidas se pueden acercar cada vez más al ideal que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. El mensaje del santuario es el fundamento de nuestra fe. También se dice en Testimonios para los Ministros que si nosotros comprendiéramos las profecías de Daniel y Apocalipsis, una vislumbre de los portales del cielo obtendríamos. Ocurriría una renovación espiritual en nuestra mente, tendríamos una experiencia totalmente distinta, renovadora. El día de ayer nosotros estuvimos viendo acerca de la fiesta de las trompetas y hoy vamos a darle secuencia a ese tema donde nos ubicamos propiamente en el decreto de Ciro, en la manera como éste autorizó al pueblo de Israel retornar a Jerusalén para reconstruir el templo, para renovar el altar. Y mencionábamos que cada vez que el pueblo de Dios toma la iniciativa de volverse a Dios, de renovar el altar, de reconstruir los altares, siempre el enemigo también procura estorbar esa obra. Hoy miraremos un poco más los detalles. Ustedes observarán que de acuerdo a lo que dice Esdras 3, 1 al 6, Dios pretendía el séptimo mes, el primer día de cada mes, tal como leímos en la lectura de Esdras 3, 1 al 6, señalaba una consagración renovada al Señor, marcaba una dependencia de Dios y al mismo tiempo apuntaba hacia un nuevo comienzo, una nueva era. Considerando ese elemento, podemos decir que cuando el pueblo de Israel comenzó esa obra, inmediatamente comenzaron también los problemas. Y podemos también señalar que a través de la historia, como la luna tiene su ciclo de luna nueva y luego a medida que van desarrollando los demás ciclos hasta menguar y posteriormente completar todo su ciclo, todo su proceso. De igual manera, en el pueblo de Israel hubieron muchos momentos donde hubo renacimiento espiritual, pero luego también decadencia y declinación moral. Todos esos aspectos están ejemplificados también en la naturaleza a través de estos símbolos. Quiero señalar algo con ustedes y Esdras, el capítulo 4, menciona la continuación del día de ayer. Esdras, el capítulo 4, versículo 1, dice que cuando los enemigos de los descendientes de Judá y de Benjamín se enteraron de que los israelitas que habían regresado del cautiverio estaban reconstruyendo el templo de Israel, fueron a entrevistarse con Zorobabel, con los jefes de las familias, y les dijeron: queremos ayudarles en la reconstrucción del templo del Señor, pues también nosotros honramos al mismo Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde cuando Esarhadón era rey de Asiria y nos trajo a estas tierras. Pero Zorobabel, Josué y las demás familias descendientes de Israel dijeron: no es conveniente que ustedes y nosotros edifiquemos juntos el templo del Señor. Lo reconstruiremos nosotros, porque así lo ordenó el rey Ciro de Persia. Se amparan en un decreto oficial. En segundo lugar, niegan la ayuda porque estos tenían una mezcla con los asirios. Es decir, aunque eran judíos, se habían mezclado con los asirios. Por esa razón, el nombre de samaritanos. Y esto había provocado que el pueblo de Israel decidiera no participar también acerca de esto. Por lo tanto, el templo que había sido reedificado, pero los muros de Jerusalén estaban aún en ruinas, de acuerdo a lo que dice Nehemías 8. Sin embargo, quiero llamar la atención de ustedes a lo siguiente.
esa obra de reconstrucción fue interrumpida en varias ocasiones hasta el tiempo de Nehemías. Desde el tiempo de Esdras hasta el tiempo de Nehemías. Qué interesante es que ustedes puedan observar algo importante. Y tal vez para esto voy a tomar un poquito de tiempo porque es necesario subrayar con mucha fuerza lo que quiero compartir. Si ustedes van conmigo al libro de Ageo, el capítulo 1, van a encontrar lo siguiente. Allí van a considerar lo que la Biblia señala cuando dice de la siguiente manera. Libro de Ageo, el capítulo 1. La palabra de Dios dice: el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y dijo. Noten que está abarcando siempre el periodo persa a través de Darío, pero los años han continuado desde el momento en que la cautividad o los de la cautividad vinieron a Jerusalén. Ya aquí se han recorrido muchos años, porque ahora estamos hablando de Darío. Si ustedes observan, Zacarías dice en el mes octavo del segundo año de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías. Estamos ya de nuevo recorriendo todo este tiempo. ¿Qué es lo que quiero mencionar? Ese tiempo, estimados, fue un tiempo que demandó mucho la iniciativa de Dios de enviar profetas a su pueblo. Daniel en la corte de Babilonia, Ezequiel en el río Quebar con los de la cautividad también, Jeremías con los que habían quedado en Jerusalén. Ahora ustedes ven que se añade Ageo, Zacarías. Cada uno de estos profetas en el mismo tiempo, contemporáneos, quiere decir que algo dramático, algo especial, algo terrible, una crisis muy grande estaba demandando la fuerza de tantos profetas en un mismo tiempo o un periodo muy corto. Tomando en cuenta eso, quiero que ustedes observen lo siguiente. La construcción del templo fue detenida. Pero ¿cuál era la condición y por qué fue detenida esa obra? Vamos de nuevo al libro de Ageo, el capítulo 1, y ustedes observarán lo siguiente. Vamos a leer ahí algunos aspectos importantes. Dice el Señor, versículo 3, entonces la palabra de Ageo vino por medio del profeta y dijo, ¿acaso si es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen bien lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen en lo que hacen. Vayan al monte y traigan madera, reconstruyan mi casa, yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo el Señor lo he dicho. ¿No es esto lo mismo que está ocurriendo hoy día en nuestra época, estimados? Quisiera que ustedes mediten. Aquí tenemos una lección que abarca el corazón humano. El pueblo de Israel había retornado de la cautividad, pero primero ellos se establecieron en sus casas. Tomaron tiempo para comprar tierras. Tomaron tiempo para reconstruir sus hogares. Tomaron tiempo para adornarlas, para equiparlas, pero su casa estaba arruinada. Y cuando vinieron los problemas, se llenaron de miedo, se llenaron de temor y dijeron, no es tiempo para reconstruir
la casa de Dios. No es tiempo. En ese momento vino el profeta Ageo y les dice, ¿acaso es tiempo para ustedes adornar sus casas? ¿Acaso es tiempo para ustedes engalanar sus hogares? ¿Es tiempo para ustedes de fiesta? Pues piensen lo que les voy a decir. Vayan, corten la madera, hagan esto porque yo voy a ser glorificado en esa casa. ¿No creen ustedes que está pasando lo mismo hoy en día? ¿Cómo están nuestros templos? Muchas veces vacíos, muchas veces sin recursos, porque nosotros decimos, no es tiempo. Algunos de nosotros inclusive decimos, no es tiempo para que se aperture el templo de Dios. No podemos ir al templo porque estamos en medio de esta crisis sanitaria. Pero si es tiempo para estar en el supermercado, es tiempo para estar en Palí, en Maxi Palí, es tiempo para hacer nuestro trabajo, es tiempo para estar ocupados en las cosas que nos corresponden egoístamente a nosotros, pero para el Señor su casa está vacía. Entonces, hermanos, piensen y mediten. Dios nos ha ordenado reconstruir el templo. Y el templo físico debe ser un símbolo de lo que ocurre en el corazón nuestro, en nuestros propios templos. Por lo tanto, le invito a usted no a imponerles a otros, pero sí a tomar las medidas y gocémonos en adorar a Jehová, porque Dios se magnificará en su pueblo. Dios ha prometido esto. Vosotros os afanáis y vuestras bolsas están rotas, porque por mucho que te afanas, vas a encontrar que más problemas vendrán por ti, porque no le has dado a Dios el primer lugar. Seamos fieles a Dios en sus diezmos y ofrendas. El libro de Ageo nos dice, ¿acaso es tiempo para ti entonces adornar tus casas y observar tus prioridades personales? Y mi casa está descuidada, mi templo está cerrado, los adoradores tienen temor. ¿Cómo nos vamos a distinguir en medio de una situación como esta, donde su pueblo está cobijado por el miedo y el temor? Volvámonos a Dios, renovemos nuestro pacto, observemos los principios de salud que acabamos nosotros de recibir o recordar de nuevo en la reciente convocación de salud que se tuvo, en las siguientes instrucciones. Hace falta decisión, hace falta determinación, hace falta volvernos a Dios de todo corazón. Renovémonos espiritualmente. Ese tiempo, imagínense ustedes, Esdras, el capítulo 5 nos dice que estaba el profeta Ageo, el profeta Zacarías. Cada uno de estos profetas fortalecieron la fe del pueblo para reconstruir el templo. En Nehemías, el capítulo 8, versículos 9 y 12 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Acaso no leísteis lo que las escrituras decían acerca de mí en la Pentateuco, en la ley, en los salmos y en los profetas? Cuando comprendemos la palabra de Dios, no tenemos por qué temer. No existe crisis sanitaria que detenga a un pueblo que está convencido y que sabe cuál es su papel y su misión en un momento de crisis.
No existe nada que lo pueda detener, aun a pesar de lo que los hombres puedan decir. No están enfocados en cosas terrenales ni en cuestiones de esta naturaleza humana. Están ubicados propiamente porque entienden el propósito de Dios y arrancan de su vida lágrimas de arrepentimiento, de profunda convicción, y le piden a Dios el deseo de renovar, reconstruir y de nuevo reparar el altar de Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a reparar ese altar, a reconstruir y a tocar la trompeta? Dios quiere querubines de gloria que puedan iluminar el sendero. Miller, con las profecías, Manuel Lacunza, de igual manera en Chile, y José Wolf, dieron el sonido certero de que Cristo estaba por venir. Ese toque de trompeta alertó al mundo en esa experiencia después del segundo gran reavivamiento que hubo, y preparó y condicionó al mundo para que éste fuese sacudido acerca de la cercanía de Cristo. Hubieron muchos esfuerzos y sacrificios. Tanto William Miller, Manuel Lacunza y José Wolf, todos estos y otros más decidieron dar el sonido certero. El estudio de la Biblia marcó en ellos la convicción de que estaba cercana la venida de Cristo, que la nación de Israel durante el tiempo de Jesús en la tierra comprendió el diagrama de la obra redentora del Mesías. Por lo tanto, interpretaron los tiempos basados en las profecías de Daniel y consideraron que había llegado el momento de prepararse para el encuentro con Jesús. De la misma manera, en el siglo XIX, el estudio de la Biblia llegó a aclarar la visión de que estaba tomando el lugar en su tiempo de acuerdo a los eventos de Dios. Comprendieron las lecciones del santuario. Hubo un reavivamiento a través del mundo. Las imágenes del tiempo de Esdras fueron usadas como ejemplo a lo largo del periodo de persecución del cual el Señor Jesús habló, y Dios comenzó a llamar a su pueblo fuera de Babilonia espiritual, diciéndole: salid de ella, pueblo mío. Muchos comenzaron a salir de diversas congregaciones. El mundo fue agitado en medio de un ímpetu de la revolución industrial que se estaba dando en aquel momento, de las máquinas de vapor, de la imprenta y muchas otras cosas más que se estaban generando, estimados. En medio de toda esa connotación, hubo una fuerte predicación hablando acerca de la venida de Cristo. Hubieron enfermedades en ese tiempo. Hubieron crisis también en ese mismo tiempo, pero la palabra de Dios avanzó con poder porque querubines de gloria iluminaban el camino para señalar que Cristo estaba cerca. Los errores que habían sido infiltrados en la comunidad de creyentes durante largos años de persecución fueron clarificados por el poder de la palabra de Dios. Noten que en Esdras, el capítulo 3, versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos. De igual manera, en el reavivamiento del pueblo de Dios entre 1833 y 1844, la verdadera adoración fue restablecida después de largos años de oscuridad. Emergió, se desempolvó, se desenterró las verdades como el sábado, el santuario, el juicio inminente, más que añadidas también a la justificación por la fe que había heredado ya Martín Lutero y los demás reformadores. Ahora se estaban añadiendo no nuevas verdades, sino que al redescubrirla estaban poniéndose o relevándose o poniéndose a la superficie para que pudieran ser señaladas. Estimados hermanos, quisiera en este momento hacer un llamado a cada uno de ustedes. Dios está esperando que nosotros entremos en ese proceso de renovación. Ahora es el toque de trompeta. El día de la expiación ya está entre nosotros. Estamos ahora para que el pueblo
pueda ser advertido de que muy pronto el Señor Jesús abandonará el lugar santísimo. Y ahora es el momento que nosotros debemos dar el sonido certero, decir, motivar, ejemplificar y vivir las verdades del Evangelio. Necesitamos una renovación espiritual. ¿Recuerdan ese texto de Isaías 65:23? Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Lo voy a leer de otra manera. Y de luna nueva en luna nueva, y de día sábado en día sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Recuerdan ustedes cuando la Biblia en Isaías, Oseas, Colosenses menciona: estoy cansado de vuestros sábados, de vuestras lunas nuevas y de vuestras fiestas? Están señalando los 3 ciclos: el sábado semanal de Levítico 23, el sábado mensual de la fiesta de la luna nueva, hablando acerca del 7º mes del primer día, y luego hablando de las fiestas anuales, día, mes, año. Dios desea que nosotros entremos en un proceso de renovación, de mes en mes, de luna nueva en luna nueva, de día sábado en día sábado. Vendrán todos a adorarme. ¿Estamos listos nosotros para el día de la expiación? ¿Estamos listos nosotros para ser esa generación final? Quisiera que ustedes puedan ver la secuencia que estamos tratando de llevar en este momento en relación a este tema. Quisiera ubicarlos en el libro de Levíticos, el capítulo 16, que ahora por excelencia nos señala y nos muestra precisamente toda la ceremonia del día de la expiación. Pero en Levíticos 16 podemos decir lo siguiente: así como el libro de el libro de la ley, el Pentateuco, está Génesis y está Éxodo y Levítico, Número y Deuteronomio. Podríamos decir que Génesis y Éxodo por una parte, Número y Deuteronomio por otra, y Levíticos ocupa el centro del Pentateuco. Pero el centro del libro de Levítico lo ocupa el capítulo 16. Cuando ustedes ven la porción de los 27 capítulos que abarca el libro de Levíticos. Por esa razón van a encontrar en esa presentación que ustedes tienen al frente que las primeras 15 capítulos del libro de Levíticos, el énfasis es la sangre. Los últimos capítulos tienen que ver con la santidad. Hay un balance entre lo que es la justificación por la fe y la santificación por la fe. Es decir, precisamente hay un balance entre la fe y las obras, entre la fe y la acción. En este caso podríamos señalar que el capítulo 16 es el que ocupa el vértice. De ahí que el día de la expiación marca el centro para unir estos 2 elementos entre la justificación por la fe y también la santificación. Es más, quisiera mencionar que en los primeros capítulos van a encontrar esa alusión repetitiva acerca de la sangre y los sacrificios. En cambio, esta no existe desde el capítulo 17 hasta el capítulo 27. Por el contrario, existe el énfasis más en la santidad. Ahora, ¿cuáles eran los deberes del pueblo de Israel en el día del Yom Kippur? En primer lugar, asistir a la santa convocación. En el antitipo, el Israel espiritual se congrega por la fe en el santuario celestial. De igual manera, el pueblo de Israel no podía entrar al santuario, tenía que hacerlo a través de la fe, por medio de la representación y de la obra que hacía el sacerdote. De igual manera, nosotros por medio de la fe entramos a través de Jesucristo en el santuario. Por esta razón quisiera señalar que la verdad presente para nosotros, estimados hermanos, es donde está Cristo.
y donde está Cristo hoy es en el lugar santísimo del santuario celestial. Por lo tanto, la verdad presente tiene que ver con el lugar santísimo y con lo que Cristo está haciendo y con estas fiestas propiamente, porque es Él la esencia ahora de la verdad presente para proclamarlo al mundo hoy. Noten lo que dice Consejo sobre las obras de escuela sabática cuando dice: el pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra de un gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe que es esencial en nuestros tiempos u ocupar el puesto al que Dios nos llama. Que resulta imposible para nosotros ejercer fe en estos tiempos. Hablemos de la crisis sanitaria. Si yo sé que Jesús cumple sus promesas y Él ha dicho: ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios les enviaré a ustedes, si ustedes oyen mi voz y guardan mis mandamientos y cumplen mis preceptos. Pero si nosotros no queremos obedecer en practicar los sencillos remedios naturales, si nosotros no queremos hacer lo que Dios ha establecido en cuidar nuestro cuerpo y obtener un régimen saludable que permita que nuestro cuerpo propiamente desarrolle la fuerza vital para poder enfrentar esta crisis sanitaria, ¿cómo podemos ejercer fe en Dios si nosotros ejercemos fe más bien en los médicos, en la medicina, en la vacuna? Es más, estimados, Dios nos ha creado con una capacidad a través de esos linfocitos para hacer una copia del virus sin necesidad de vacuna, para que cuando éste quiera entrar, el cuerpo lo reconozca y las defensas salgan para rebatir esto. Sin embargo, nosotros hemos confiado más en lo que los seres humanos han hecho. Dios tiene un pueblo distinto en cosas tan sencillas. Obedezcamos a Dios por la fe y dejemos que Dios haga. Por eso la cita dice que nos va a ser imposible ejercitar la fe en un momento tan esencial. Esto apenas es un entrenamiento, esta es una preparación para lo que ha de venir. Identificarse es el segundo paso que tenía el pueblo de Israel. Identificarse con la ofrenda presentada por el sacerdote en el fuego. Es decir, cuando el sacerdote presentaba el sacrificio en favor de la nación, estamos centrados nosotros en Jesucristo y su obra poderosa, cuando a través de sus heridas Él obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. Si estamos centrados en Cristo, obtendremos fuerza en medio de la crisis. Podrás romper con tus cadenas. Podrás entonces ser libre a través del poder de Jesucristo. Solamente a través del sacrificio sustitutorio de Cristo. También debía de respetar la santa convocación. Debían guardar el sábado, abstenerse de todo trabajo. Hebreos 4 nos explica que muchos no entraron por causa de incredulidad. Isaías 58 está colocado delante de nosotros para magnificar la manera y el contexto en que se da el día de reposo dentro del marco del día de la expiación. Cuando ustedes ven Isaías 58 está antecedido también por un toque de trompeta para anunciar a lo alto al pueblo su rebelión, y le menciona de igual manera al pueblo a volverse a Dios para observar el día de reposo, porque debería ser una experiencia de lo que significa descansar en Cristo. Por lo tanto, el día de reposo implica reparar la brecha en la ley de Dios, implica restaurar de nuevo nuestra vida y nuestra obediencia al Señor, no por nuestra fuerza, sino amparado en la gracia de Cristo. El pueblo debía de afligir sus almas, debía de haber un examen, de ahí la palabra aná, que significa rebajarse, humillarse hasta el polvo. La actitud de Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y esa actitud como acción es nuestro ejemplo para nosotros. Debe
de humillar nuestros corazones. Debemos humillar nuestros corazones. Esta postura indica que todo nuestro ser necesita de la aprobación de Dios para que nuestra actitud y comportamiento revele también y magnifique su poder en nosotros. Para el antiguo Israel, la aflicción del alma estaba relacionado con un llamado al ayuno. Así que en el antitipo se puede ver un paralelo con el mensaje de la reforma pro salud, porque esto indica abstenernos de las cosas perjudiciales, proveer sustento inclusive para la posición adventista sobre el adorno y el uso de joyas. ¿Saben ustedes por qué nosotros no usamos joyas realmente? No es que las joyas sean malas. ¿Acaso el sacerdote no usaba joyas en su pectoral? ¿No usaba piedras preciosas en sus hombros? ¿No tenía una lámina preciosa que decía santidad a Jehová? El asunto es que cuando ustedes ven desde Génesis 35, cada vez que había un juicio o había una connotación de carácter legal, van a encontrar que el pueblo judío se abstenía de prendas, de joyas, porque estaban en un día de juicio. Por esa razón nosotros no usamos joyas, porque estamos en un día de juicio, estamos en el gran día de la expiación. Pero cuando ustedes ven el Apocalipsis 22, dice que la santa ciudad desciende adornada, ataviada, porque ahora es el día de regocijo. Podrá entonces lucir sus mejores galas, porque ha sido perdonada, ha sido justificada y ahora ha sido reivindicada delante del universo por el poder de Dios. ¿Comprenden la razón ahora? Isaías, el capítulo 3, utiliza un lenguaje de carácter legal cuando habla acerca de las redecillas, de los bolsos, de las prendas y de las joyas. Vean y examinen y van a encontrar que el tipo de lenguaje que utiliza es un tipo de lenguaje de carácter legal, porque se está en un tiempo de juicio, y por esa razón es que no se usan joyas, porque estamos en el gran día de la expiación. Este es momento para que nosotros podamos pensar en la siguiente cita. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor si no querían verse separados del pueblo de Dios. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlo. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupo. La pureza y devoción de uno no va a suplir la falta de estas cualidades en otros. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Estimados, es un día donde nosotros debemos participar en esa obra de limpieza. Debemos contribuir en limpiar el templo de nuestro corazón de toda contaminación. Debemos, en vez de enfocarnos sobre los demás, enfocarnos sobre nosotros mismos. En un ministerio sagrado, inclusive como pastores. Un ministerio comprometido, saliendo más allá del confort, de lo que la sociedad nos ha empañado. Un ministerio que rompe los cánones, que rompe la idiosincrasia, que rompe la cultura, que rompe las tradiciones, que nos dice cómo debemos vivir como pueblo de Dios. El pueblo no va a ser elevado más allá del nivel de espiritualidad que tengamos nosotros como pastores.
Por lo tanto, ha llegado el momento de limpiarnos de toda contaminación. Estamos en el día del juicio, en el Yom Kippur, y hay tres razones principales por las que nosotros podemos considerar el Yom Kippur como buenas noticias. Si ustedes observan el libro de Daniel, el capítulo 8 y el versículos 13 y 14, cuando se habla ahí específicamente del texto conocido y marcado que nos dio identidad, quisiera señalarlo de manera especial. Cuando dice las Escrituras: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Tres preguntas hay ahí envueltas, y las tres razones por las que el Yom Kippur es buena noticia es porque ante las preguntas ¿hasta cuándo durará la visión?, la respuesta es que el Yom Kippur restaura el evangelio a su lugar correcto, trayéndole al creyente la seguridad y la vindicación en el juicio. En segundo lugar, noten que la pregunta dice: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio? En segundo lugar, y el pecado desolador. Aquí está la respuesta: la completa limpieza del santuario y su contraparte terrenal. Y en tercer lugar, menciona la pregunta: y el ejército sean pisoteados. Dios vindicará su carácter delante de todo el universo a través de esto. Por lo tanto, Daniel 8, 13 y 14 es la respuesta a estas tres preguntas que hace el ángel. Y por esa razón, ustedes observarán en el versículo 14, aquel le dijo: hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas, después de esto el santuario será purificado. Estimados, Dios desea restaurar nuestras vidas. La palabra Nizdak significa restaurar, limpiar, vindicar, y hace juego con los tres problemas planteados en Daniel 8:13: el evangelio de la justificación por la fe, la transgresión de sus santos y el carácter de Dios. Cada uno de estos tres elementos fueron respondidos y debidamente ahora clarificados ante el universo, porque el evangelio de la justificación por la fe fue eclipsado por el cuerno pequeño, pero ahora es restaurado. La transgresión de sus santos, que causó horror, ha sido limpiado en el santuario celestial, porque ha sido eliminado el pecado de aquellos que confesaron sus faltas. Y de esa manera el carácter de Dios fue vindicado ante la difamación que hizo Satanás. Por esta razón, necesitamos nosotros una revelación de Dios como la tuvo Moisés en la zarza, en el monte Horeb, en el monte de Dios. También nosotros la necesitamos hoy, pero no en un monte terrenal. Hebreos 12 dice: os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del gran Dios, a la compañía de santos ángeles. Les invito a rendirse delante de Dios, a confesar nuestras faltas. Es la única manera de prevalecer delante de Dios. ¿Quieres hacerlo conmigo en esta ocasión? Señor y Padre, toma nuestros corazones, concédenos el perdón y la gracia de Jesucristo. Ayúdanos a luchar contra nuestras propias tendencias, contra nuestras propias inclinaciones. El camino a Cristo dice que la batalla más grande es la batalla contra uno mismo. Sin embargo, para que el alma sea renovada en santidad, tiene que someterse a Dios. Danos la capacidad, Señor, de reconocer nuestras faltas, de restaurar ahora el altar. Ponemos nuestra vida delante de ti, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestras envidias, aquellos pecados internos, las cosas que tenemos de las cuales no nos hemos podido librar, aquellos conceptos falsos que el mundo nos ha impuesto. Ayúdanos a liberarnos de ellas. Y ahora te suplico tu poder en nuestras vidas para que obtengamos una renovación espiritual.
libre y poderosa, sabiendo que Cristo está en favor nuestro en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Elimina, Señor, borra nuestras rebeliones, quita nuestro pecado. Por la fe nos amparamos en la sangre de Jesucristo y ahora suplicamos poder para hacer tu obra en tu nombre, con el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.